porque lo que queremos es construir la reconciliación de la patria, la producción de la patria. Queremos retomar la fuerza productiva. Necesitamos estabilizar, generar gobernabilidad, generar un cambio en la economía para que la economía sea de la gente y no del Estado. Necesitamos toda la unidad posible para derrotar lo que hoy tiene al pueblo boliviano sumido en profunda angustia, lo que tiene a las familias bolivianas desesperadas, una crisis económica gigantesca. Tenemos que estabilizar la economía para parar la crisis, inyectar dólares, recuperar la confianza, aplastar la inflación que se devora los bolsillos y que te deja saliendo con la canasta vacía de los mercados. Y dijimos, y como dijimos antes que íbamos a Bolivia, estamos yendo, nos está escuchando Carlos Cordero, es analista y bueno, con él vamos a desgranar un poco lo que ha pasado el domingo último en Bolivia, con bueno, la sorpresa generalizada por la irrupción como ganador, por lo menos en la primera vuelta, de Rodrigo Paz. Carlos Cordero, Eduardo Van der Kooi desde D-News Buenos Aires te saluda. Muy buenas noches, Eduardo, un saludo cordial, es un verdadero honor compartir con usted análisis desde La Paz, Bolivia. Gracias, Carlos. Primera pregunta, no ha pasado una semana, pero han pasado ya 3-4 días. ¿Se ha podido hacer una valoración de por qué motivo se produjo esta sorpresa en la primera vuelta que consagró a Rodrigo Paz para el balotaje, cuando en verdad no estaba entre los hombres que estaban marcados como favoritos? Pues sí, ya después de la sorpresa viene la evaluación y lo que ha quedado claro es, uno, las encuestas no se han equivocado del todo. Las encuestas colocaban a pues Jorge Quiroga y el señor Doria Medina en los dos primeros lugares. Quiroga ha pues superado incluso la intención de voto que tenía, está alrededor de un 27%. Las encuestas lo situaban alrededor del 21, 22, ha ido subiendo. Doria Medina, que ocupaba los primeros lugares, sí, podría decirse que es el gran perdedor de este proceso. Y la sorpresa fue evidentemente Rodrigo Paz, pero también en las encuestas señalaban que existía un alto número de indecisos y parece que estos indecisos eran el electorado que antes había sido fiel al proceso de cambio, al movimiento al socialismo, a que en sucesivas elecciones le habían dado la victoria y que hoy no encontraban en Andrónico Rodríguez o en Eduardo del Castillo los herederos del MAS, de la sigla, de lo que queda, lo que fue el movimiento al socialismo, el partido más importante del siglo XXI. Alguien en estas dos candidaturas no se sintió representado ese electorado que fue fiel al movimiento al socialismo, y de pronto el día de la elección o un par de días antes empezó a notarse un crecimiento que terminó en esta sorpresa electoral. Lo positivo de todo este proceso es que hasta el expresidente Evo Morales finalmente asistió al acto de votación a anular su voto, de alguna manera refrendando el hecho de que el gobierno se elige mediante las urnas y que la democracia es el mejor camino para resolver los problemas políticos, económicos que tiene un país. Carlos,
También es cierto, es buena la aclaración que haces. También es cierto que hoy mismo se han conocido declaraciones de Evo Morales diciendo que él, bueno, que comenzará el periodo de resistencia una vez que asuma el nuevo gobierno. Sí, Evo Morales a lo largo de este año ha intentado primero ser candidato en este proceso electoral, luego cuando el gobierno de su propio partido y el presidente Arce impidieron o invalidaron la candidatura de Evo Morales intentó paralizar, bloquear, suspender el proceso electoral y nada de eso lo logró. Y finalmente esto, además de dar una señal de la fortaleza del sistema democrático, a pesar del contexto de crisis económica que vive Bolivia, a pesar de todos estos actos de deslegitimación del proceso electoral, lo que ha surgido es esto, dos candidatos que van a disputar en una segunda vuelta la presidencia del país y la señal, como le digo Eduardo, es muy clara. Evo Morales se ha convertido a lo largo de este tiempo en un opositor de cualquier gobierno que surja y de alguna manera se está reinventando de esta manera, pero tendrán que cambiar muchas cosas en Bolivia para que Evo Morales pueda ser candidato nuevamente, porque hay ya una generación de recambio que tal vez en este proceso electoral no le fue bien, pero esos jóvenes han perdido una batalla. El MAS o lo que queda del MAS y el liderazgo emergente seguirá construyendo, seguirá siendo una organización política, un liderazgo político que crecerá con el tiempo. Carlos, te pido algo que por ahí te resulta, no difícil seguro que no, pero curioso. ¿Vos podrías hacer brevemente un perfil político y humano de Rodrigo Paz? Es un político que ha ocupado distintos cargos a lo largo de estos últimos años. Ha sido alcalde, gobernador, senador y hoy es la primera vez que es candidato. Forma parte de una familia de también larga tradición en la política, hijo de Jaime Paz, eh, que hoy radica al sur de Bolivia, en Tarija, que es colindante con la Argentina. Eh, Siempre se ha mostrado como un líder o como un candidato conciliador, proactivo, eh, y ahora en el marco de la democracia cristiana, que es una sigla que ha logrado resucitar, porque siempre ha ocupado lugares un poco marginales en los procesos electorales y después de más de 40 años ahora está volviendo a protagonizar la política. Yo diría que tiene ese talante renovador, dialogante y que podría ser una renovación diferente de lo que ha sido el movimiento al socialismo, un populismo autoritario, una izquierda que en el poder se distanció de la sociedad y que logró o hizo un mal manejo de la economía del país y que ahora con Rodrigo podría significar un principio de transformación del Estado, de las políticas públicas que el país necesita para salir de esta profunda crisis en la que se encuentra. Carlos, yo interpreto, y corregime si interpreto mal, que vos estarías adjudicando a la política una responsabilidad quizá mayor que a la propia economía en la crisis económica social que vive Bolivia.
tienes razón, puedo estar exagerando el rol de la política, pero el gobierno actual del presidente Morales, en una actitud bastante política de no querer afectar el bolsillo o a los sectores más débiles de la sociedad, ha mantenido una subvención de los combustibles que ha significado pues una erogación muy fuerte por parte del Estado que lo ha llevado prácticamente a esta situación de default, de un Estado incapaz de seguir subvencionando la gasolina, pero no ha querido tomar medidas de incremento del precio de la gasolina y sus políticas también de distanciamiento de organismos internacionales y el alineamiento que ha tenido con países como Rusia, China o Irán, e incluso Venezuela y Cuba, pues lo han aislado de lo que es el mercado, el mundo globalizado y la escasez de recursos internos y más unas políticas pues de carácter populista. Se siguen manteniendo bonos y un valor de cambio del dólar congelado hace aproximadamente ya más de 15 años y todo esto ha derivado en un estado ya bastante precario y claro, se lo atribuye también a esta actitud de no querer tomar medidas de shock que afecten a los sectores populares, que podrían ser los más afectados de una serie de políticas estructurales más de corte liberal. Carlos, te hago la última pregunta. No te pido un pronóstico, pero sí te pido una valoración cualitativa que vos puedas hacer de cómo podría ser el reacomodamiento para el balotaje y quién estaría en ese sentido mejor posicionado. Pues inicialmente daría la impresión que Rodrigo Paz, ante semejante despegue y sorpresa que ha dado en términos de votos, apareciendo velozmente en el escenario político y siendo ganador de la primera vuelta, parecería que Rodrigo puede ser el próximo presidente. Sin embargo, no hay que descartar que también podría ser este 32% de votos que ha obtenido en esta primera vuelta una especie de techo, porque la segunda vuelta depende de los electores y de los partidos políticos que no lograron pasar a la segunda vuelta y depende del tipo de alianzas y sobre todo en este tramo también depende ahora la mirada ciudadana va a estar muy concentrada en la capacidad, la idoneidad, la confianza que pueda despertar cualquiera de los dos candidatos para pues enfrentar los problemas que tiene el país. Entonces es probable también, tienen exactamente las mismas posibilidades Jorge Quiroga como Rodrigo Paz, porque si hiciéramos una suma simple de los votos de la centro derecha y la derecha, pues cualquiera de los dos haciendo las alianzas o teniendo una performance buena en esta segunda vuelta, en esta campaña, podrían llegar a la presidencia. Nada está dicho, está en manos de la ciudadanía y el apoyo del movimiento al socialismo ya no supera de manera holgada el 50% más uno, más bien quienes podrían inclinar el voto a favor de Jorge Quiroga son estas clases medias que quieren un gobierno diferente de lo que fue los 20 años del movimiento al socialismo. Carlos, te agradezco muchísimo la participación en Datos de esta noche y seguro nos volvemos a encontrar. Muy amable. Buenas noches, un saludo desde La Paz, Bolivia. Y nosotros cerramos aquí. Datos vuelve
el miércoles próximo, como siempre, a las 21. Gracias y buenas noches a todos.